Hola, en este video vamos a hablar sobre REST APIs. Acá tenemos el temario. En primera instancia vamos a hacer un repaso rápido sobre APIs y Web APIs. Luego nos metemos de lleno con REST, qué es, qué propone, cuáles son sus conceptos. Y luego vamos a ver estas dos cosas combinadas, REST API. Y luego vamos a ver temas relacionados como lo son la seguridad y la especificación de una API. Algo a tener presente durante el video es que una Web API y REST son dos conceptos separados, son independientes entre sí. Por eso vamos a explicar uno y luego el otro y luego los vamos a combinar. Pero dado que hoy en día es común pensar que una web API equivale a una API REST, es importante tener presente que esto no es así y que uno puede hacer una web API sin que sea REST y uno también puede hacer algo REST que no sea una web API. ¿Qué es una API entonces? Es un conjunto de definiciones e interfaces que permiten interactuar a dos aplicaciones. Dicho de otra manera, es software que provee servicios a otro software. Esto se logra exponiendo una interfaz que es la que nos muestra cómo utilizar la API y qué servicios nos provee para que nosotros podamos utilizarla. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de APIs en general. No necesariamente tienen que ser APIs web ni nada por el estilo. Por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación de línea de comando y decidimos utilizar una biblioteca de código para facilitar cierta tarea, esa biblioteca seguramente va a exponer una API que es la que nos muestra cómo utilizarla y qué servicios podemos obtener a través de su uso. Por otro lado, podemos ver a las APIs como que se dividen en dos. Por un lado tenemos la interfaz, que es lo que decíamos recién, nos muestra cómo utilizar la API. Y por el otro tenemos la implementación, que podemos conocerla o no, eso dependerá de cada API, pero que en principio no nos interesa, ya que al utilizar una API lo que obtenemos es un grado de abstracción, en el que nos deja de interesar cómo una API está implementada y lo que nos interesa es su interfaz, cómo utilizarla. De hecho, una API podría cambiar su implementación, la forma en la que funciona, y mientras mantenga su interfaz, a nosotros el cambio de implementación no nos interesa, ya que para nosotros es transparente y no tenemos que hacer cambios. Obviamente nos importará si al cambiar su implementación una API funciona mejor o peor, pero cuando lo que es la interfaz es exactamente lo mismo. ¿Qué es una web API entonces? Es lo mismo que una API, pero que se consume a través de HTTP. Esto implica que en general no es la misma computadora la que realiza el llamado a la API que la que ejecuta la tarea en sí. Estas APIs también exponen una interfaz, que es la que permiten que clientes la utilicen, que suelen ser un conjunto de métodos HTTP con los distintos mensajes que hay que enviarle a la API para comunicarse. Algo a tener en cuenta es que no hay restricciones sobre la interfaz ni sobre la implementación de una web API, más allá de lo que imponga el protocolo HTTP. Acá es donde entra REST, entonces, que es un acrónimo para Representational State Transfer y es una propuesta arquitectónica para el diseño de sistemas. Visto de otra forma, es una guía, una serie de guías que nos dice qué características debe tener nuestro sistema para poder decir que es REST. No es específico para APIs o web APIs, sino que es más general que eso, pero es algo que se suele aplicar mucho a APIs y a APIs web sobre todo, y eso es lo que vamos a ver en este video. Fue propuesto por Roy Fielding en el año 2000 y REST se construye en torno a un concepto central que son los recursos. Lo vamos a ver en profundidad en unos momentos. Y se basa en 6 restricciones de arquitectura que son las que se deben cumplir para poder decir que una API es RESTful. Un recurso en REST es una abstracción de información a la que le podemos poner un nombre. Son los conceptos que resultan relevantes para nuestra aplicación. ¿Qué es un recurso y qué no es un recurso? Va a depender completamente de cada aplicación. Por ejemplo, si estamos desarrollando un sistema para una veterinaria, probablemente tengamos un recurso que sea animal o mascota, que nos permita mantener información sobre esos conceptos. Los recursos tienen una representación, que muestran el estado del recurso. O sea, muestran la información que tenemos sobre determinado concepto en un momento dado. Para poder mostrar esta información y comunicarse con otros sistemas,
esta representación se muestra en determinado formato. Hoy en día lo más común es que ese formato sea JSON, pero hay otros que son igual de válidos como YML o XML. Acá tenemos un ejemplo de una representación de un recurso, que podríamos decir que es mascota, animal o algo similar, en la que vemos que el estado es este, que tiene un ID, tiene una especie, que es gato, tiene un nombre, una edad y un humor. Esa es la información que tenemos sobre este recurso en particular en este momento. Los recursos pueden accederse, pueden ver la información que contienen y se los pueden modificar mediante métodos. Por ejemplo, recién veíamos el ejemplo del gato que tenía 6 años. Cuando pase un año podemos modificarlo para actualizar la información de ese recurso y mostrar que tiene 7 años. La otra parte importante de REST, además de los recursos, son las restricciones de arquitectura. REST es una propuesta arquitectónica. Esto quiere decir que es una guía que propone implementar ciertas partes de la arquitectura de un sistema de una forma en particular. Entonces, cada una de estas restricciones se pueden entender como una definición de una parte particular de la arquitectura. Se pueden ver también a las restricciones como principios que guían el diseño de la arquitectura. Con cada una de estas restricciones, lo que se busca es lograr o mejorar ciertos atributos de calidad para el sistema que se está desarrollando. Cuando empecemos a ver las distintas restricciones, es probable que veamos ejemplos con HTTP, ya que es fácil de ver y es algo con lo que interactuamos día a día. Pero nuevamente hay que tener presente que no necesariamente REST se implementa a través de HTTP. La primera de las restricciones que vamos a ver es Client Server, que lo que propone es mantener la interfaz de usuario, o sea, el cliente de la aplicación, separada de los datos, que sería el servidor de la aplicación. Y los clientes solo deberían conocer las URIs de los recursos, las URIs o URLs en el caso de HTTP. Esto lo que permite es mejorar la portabilidad de la interfaz de usuario, o sea, la aplicación cliente, a múltiples plataformas, además de permitir que ambos sistemas, o sea, el cliente y el servidor, evolucionen de forma independiente uno del otro. Otra de las restricciones es Stateless, que propone que todas las requests de los clientes deben contener toda la información necesaria para que la request sea comprendida, sin tomar ventaja de requests anteriores que se hayan hecho. Esto implica que toda la información de sesión de un cliente se guarda exclusivamente en el cliente, no en el servidor. Supongamos que estamos trabajando con una página web y ingresamos a través del navegador. Si un cliente inicia sesión con su usuario y contraseña, el servidor va a devolver que el login fue correcto, pero no va a guardar información sobre que eso ocurrió. En cambio, es el cliente, el navegador en este ejemplo, el que guarda la información sobre que el inicio de sesión ya se hizo. De esta manera, cada mensaje que se envía desde el cliente al servidor es autocontenido y el servidor no necesita guardar la información de cada uno de sus clientes. Esto lo que permite es mejorar la escalabilidad, ya que si de repente necesitamos tener más de un servidor para nuestra página web, las requests que se hacen de los clientes pueden ir a cualquiera de los servidores, ya que son todos iguales, ninguno tiene más información que otro. La tercera restricción es cacheable, que lo que implica es que los clientes puedan cachear respuestas, pero el servidor debe indicar cuáles son cacheables y cuáles no, ya que dependiendo de cada aplicación y demás, una respuesta puede ser siempre la misma por determinado tiempo o puede cambiar. Entonces se impone que el servidor indique cuáles son cacheables y cuáles no. Esto lo que permite es la performance, ya que si el cliente realiza 2 veces la misma request y se sabe que la respuesta va a ser la misma, se puede devolver directamente desde el caché, lo cual es mucho más rápido que nuevamente hacer la request. También tenemos Layered System, que lo que propone es distribuir el sistema en capas, de manera que una capa no pueda ver más allá de la capa inmediatamente debajo. Esto aplica tanto a nivel de código como a nivel de arquitectura, en el sentido en el que uno puede
separar la funcionalidad de una aplicación en distintos servers, distintas aplicaciones, y para el cliente esto es transparente y para cada capa es transparente porque solo conoce a la capa que viene debajo. Está también Code on Demand, que es una restricción opcional según Fielding. No es necesario implementarlo para decir que nuestro sistema es REST, pero que lo que propone es permitir al server enviar código ejecutable a los clientes. El ejemplo más claro que tenemos hoy en día de eso es cuando un servidor envía código JavaScript en sus respuestas para que los navegadores, que son los que saben cómo ejecutar ese código, lo ejecuten directamente en el cliente, en lugar de ejecutarse en el servidor. Por último tenemos a Uniform Interface, que propone mantener una interfaz uniforme a lo largo de todo el sistema para el acceso a recursos. Uniform Interface se divide a su vez en 5 tácticas más de arquitectura, que las vamos a ver a continuación para clarificar a qué apunta este estilo de arquitectura. Tenemos las 5 tácticas de Uniform Interface. La primera es identificación de recursos. Esto indica que todos los recursos deben tener un ID, como que veíamos antes en el ejemplo de gato. Un ID que sea único para poder identificarlo entre todos los recursos de su mismo tipo. El siguiente punto es que los métodos de acceso deben tener la misma semántica a través de todos los recursos, es decir, si definimos que el método POST de HTTP se va a usar para crear un recurso nuevo, eso debe ser cierto para todos los recursos. No puedo de repente en un recurso crear nuevos recursos con POST y en otro con PUT. Debe ser el significado de un verbo HTTP debe ser el mismo para todos los recursos. El siguiente punto es manipulación de recursos mediante representaciones. Esto indica que para actualizar el estado de un recurso se debe enviar una representación como la que recibimos del server al pedir esa información. Entonces, al hacer un put, por ejemplo, en HTTP para actualizar un recurso, vamos a enviar algo parecido a lo que el server nos devuelve cuando hacemos un get de ese recurso. Siguiente punto es mensajes autodescriptivos, que suena parecido a lo que vimos con Stateless. Acá hace hincapié en que un mensaje del servidor al cliente, por ejemplo, debe indicar qué tipo de respuesta es. Por ejemplo, si lo miramos en HTTP, tenemos el header content type que nos dice el formato de la respuesta para poder interpretarlo. Por último, tenemos esto que vamos a pronunciar heitoas, que para verlo vamos a plantear un ejemplo primero. Imaginemos que entramos a la home de una página web con un navegador. Desde esa home seguramente haya links a otras partes de la página, a otras páginas de la misma aplicación, que nos permita navegar por la página web. Eso es lo que define esta táctica, que el servidor nos diga, nosotros hacemos una request, el servidor nos responde con la información que le pedimos y además nos muestra links con otras requests que le podemos hacer. Eso para una página web es natural, ya que eso es lo que nos permite navegar. Pero REST lo que plantea es que cualquier sistema que sea REST también haga esto. Es decir, que si por ejemplo estamos haciendo una API web que devuelve en formato JSON, también debería estar esta información. Debería haber información sobre requests relacionadas que podemos hacer. Y con eso vimos las partes centrales de REST. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora, cada vez que tengamos que hacer una API web, vamos a usar REST? No necesariamente, ya que REST no es una bala de plata infalible para solucionar todos los problemas. Pero sí son muy populares hoy en día las API REST, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en el video. ¿Qué es entonces concretamente una API REST? Es una API web, como vimos antes, que en general va a correr sobre HTTP, implementando las cosas que propone REST, las 6 restricciones de arquitectura y el concepto de recursos. ¿Y por qué son tan populares hoy en día? Esto se da mayormente porque las restricciones que plantea REST se llevan muy bien con HTTP. Si prestamos atención a las restricciones, vamos a ver que coinciden. Por ejemplo, por tomar dos, vemos cacheable y stateless. Son características que
también están en HTTP. Algo que tal vez no termina de calzar, no coincide tanto entre REST y HTTP, es el concepto de JTOAS, de Uniform Interface, que propone REST, que como vimos antes plantea que una API debería devolver en sus responses links de requests relacionadas que se pueden hacer. Esto no es tan común verlo implementado y es lo que le faltaría a la mayoría de las APIs que se dicen ser REST para realmente ser REST. Metiéndonos en lo que es esta diapositiva, vamos a ver los métodos de la API REST, ahora sí, corriendo siempre sobre HTTP, que lo que nos permiten los métodos es acceder a recursos y actualizarlos para modificar su estado, como ya veníamos hablando de eso. Los métodos puede decirse que tienen dos partes. La URI, que en el caso de HTTP sería la URL, es la ruta en la que se accede a un recurso. Y existe la convención de utilizar sustantivos para describir estas rutas. Por ejemplo, tenemos ahí una ruta mediante la cual podemos acceder a información de cuentas. Por otro lado tenemos el método HTTP, con el cual acceder al recurso. Y es importante notar que REST no define relación entre métodos HTTP y los que deberían usarse en REST. HTTP propone lo suyo, get, post y demás, y REST no propone ningún tipo de relación entre unos y otros. Sí hay convenciones, y las vamos a ver a continuación, pero es importante recordar que son eso, convenciones. Uno podría utilizar el método put para absolutamente todo y la API podría ser REST. Es una mala práctica y no es una buena idea, pero es una convención que surge después. Estas son las convenciones de rutas con las que se suele trabajar hoy en día a la hora de desarrollar una API REST. No voy a leer filas por fila porque creo que no aporta nada a lo que la tabla ya está mostrando, pero sí quiero hacer notar que tanto esta fila como esta fila devuelven una respuesta HTML, mientras que el resto podemos asumir que están devolviendo JSON o un formato similar. ¿Por qué esas dos devuelven HTML? Porque está pensado para APIs que interactúan también con una página web y deben mostrar un HTML para que luego se pueda crear un recurso que seguramente se envíe como JSON o en un formato similar. Otra cosa a notar acá es que las rutas utilizadas son bastante parecidas entre sí. De hecho, las rutas del show, del update y de destroy son exactamente las mismas y lo único que cambia es el verbo que se utiliza. En particular, para actualizar, que se usa un put, se manda un mensaje, digamos que es un JSON, pero para el show y para el destroy no se envía ningún mensaje, simplemente el verbo, y con eso es que el servidor sabe qué es lo que debe hacer, si mostrar los detalles de un recurso o si eliminarlo. Lo mismo aplica para obtener el listado de todos los perros en este caso, o para crear uno nuevo. La ruta es /docs y lo que cambia es el verbo. Tenemos también los códigos de respuesta de HTTP. Nuevamente hay que tener en cuenta que esto no está relacionado con REST, ya que es algo planteado por HTTP. Y bueno, tenemos acá un resumen de lo que significan los distintos grupos de respuesta de HTTP y acá los códigos más utilizados o más comunes a la hora de dar una respuesta. Hablemos de seguridad en APIs REST. Vamos a mencionar ahora las formas más comunes en las que se suelen securizar una API REST sin entrar en gran detalle en cada una, ya que seguridad es un tema muy amplio que no está dentro del alcance de este video. Por ejemplo, nos puede interesar realizar control de acceso, ya que es probable que nuestra API esté disponible públicamente mediante una URL en internet y nos interesa que no todo el mundo pueda utilizarla, ya sea por un tema de que el servidor no trabaje en vano o por información sensible que se puede obtener y entre muchos otros motivos. Las dos formas más comunes de lograr esto es mediante JWT, que es un token, que es un string con datos de la sesión de cada cliente. Este token se obtiene del servidor, es decir, nosotros iniciamos sesión con usuario y contraseña, por ejemplo, el servidor
nos devuelve este token y el servidor no lo guarda nada, no guarda ninguna información. Es tarea del cliente enviar este token en cada request para que el servidor pueda verificar que ese cliente ya inició sesión y tiene los permisos adecuados para la acción que quiere realizar. Por otro lado tenemos las API keys, que también es un string que está relacionado a un usuario, y las API keys también pueden tener permisos asociados, por lo que el servidor, al recibir la API key en cada request, puede verificar que la tarea que se quiere realizar está autorizada. Tenemos también una buena práctica usar siempre HTTPS en lugar de HTTP. Esto lo que nos brinda es comunicación encriptada para que datos que pueden ser sensibles no viajen en texto plano a través de la red. Por otro lado, se tiene que poner cuidado en evitar exponer información sensible. Esto puede ser común al realizar el manejo de errores, al mostrar mensajes de error que dan cierta información de forma implícita, lo mismo que en la información de las requests. Se tiene que tener mayor cuidado de que no haya información de más. Esto también aplica a, por ejemplo, los logs. Si una API implementa logs, que no haya información sensible guardada en esos logs. Por último tenemos la validación de input, que si una API recibe input del usuario, debe tener un especial cuidado al recibirla, al parsearla, ya que ese input puede ser malicioso y contener código que se ejecute y bueno, haga algún tipo de daño. Y llegamos al último tema del video, que es especificación. Es muy importante que una API haga lo que promete hacer, ya que si no se dificulta mucho su uso y su adopción. La forma de comprometerse es dar a los clientes interesados en utilizarla una especificación que indique cómo utilizar la API, qué mensaje se envía, qué mensajes devuelve y demás. Esto facilita la implementación de una API en un desarrollo. En particular vamos a hablar de la especificación OpenAPI, que es una forma de documentar una API que es bastante popular hoy en día, que se basa en archivos YML, que es un archivo como el que vemos a la izquierda. Como podemos ver, mediante distintos parámetros podemos indicar una ruta, y para esa ruta qué métodos son aceptados. Para esos métodos podemos mostrar qué parámetros se reciben, cuáles son las respuestas posibles. Acá vemos que hay un 200 o un 400. Acá se hace un get, mientras que acá se hace un post a la misma ruta, que en este caso es inventory. Y esto lo que nos permite es mantener la documentación de la API y la muestra de una forma gráfica, como vemos acá. Muestra el verbo, la ruta. Nosotros hacemos clic, nos muestra qué mensaje se espera, qué mensaje se va a devolver y demás. Por último tenemos las referencias para quien quiera profundizar en estos temas. Esta diapositiva va a estar disponible, por lo que van a poder directamente hacer clic sobre estos links. Y bueno, espero que se haya entendido y bueno, nos estamos viendo.